Buenas tardes a todos los que nos saludé personalmente. Muchas gracias por acompañarnos. Agradezco al señor Intendente y demás autoridades municipales, como a las autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa, de la editorial, que hoy nos acompañan, también su presencia. Es realmente una lástima que no hayan podido venir Norma Medus y Silvia Crocetti. Silvia Crocetti fue, después que hiciera la primera lectura mi hija Jimena, la que leyó el libro. Ella fue presidenta del Círculo Italiano de Santa Rosa La Pampa durante casi 20 años. Ella fue además la de la idea de presentar esta obra a la editorial de la universidad. Así que lamento enormemente que no haya podido estar hoy aquí con nosotros. Hoy aquí, en este lugar, hace 121 años estuvieron presentes el intendente municipal de aquel entonces, el presidente de la comisión que se había formado para buscar fondos para financiar este salón, una comisión que no solo hizo colectas aquí en Victorica, sino que hizo en los pueblos vecinos también. ¿Por qué? Porque este salón se hizo para albergar la donación que había hecho la familia del general Victorica. Y este salón se llama precisamente Salón General Victorica. Hace 121 años aquí en este salón, cuando se hizo el acto de inauguración del mismo, estaba mi abuelo porque había sido el concesionario de la obra, pero también estaba don Félix Romero, porque él era en ese momento el director de la escuela de Loventuel y habló en nombre de las escuelas. Y en nombre de los italianos habló don Miguel Marzano, el hijo de Nicolás Marzano, el italiano que hizo la gran panadería que tuvimos ahí a mitad de cuadra de donde vivíamos nosotros. Entonces se escucharon todas esas voces ese día aquí, todas esas voces que hoy yo me los imagino, ¿no? Porque aquí estuvieron las banderas de todas las escuelas, estuvieron los docentes, pero además estuvieron un grupo de alumnos. Los alumnos participaron también de ese día del acto de inauguración. Y yo me imagino la alegría, ¿no?, de tenerlo por fin. Si ustedes se fijan en la placa de ese mármol que está a la entrada, dice 1920-1922. Porque fueron los 2 años que llevaron las colectas, pero no se pudo inaugurar, tampoco lo hicieron un poco después. Yo en el libro, ustedes cuando lo lean van a ver, yo pongo un párrafo de que no sé si realmente este salón fue bendecido. ¿Por qué? Porque la municipalidad venía saliendo, hacía poco, había tenido una gran disputa por un terreno que estaba contiguo a más allá, donde había estado la biblioteca, en que en 1918 había sido desalojada por un juicio. Entonces, yo no puedo asegurar si fue bendecido en ese acto. Por lo menos en el acta no figura la bendición.
Bueno, pero yo había escrito unas palabras que, porque ustedes el libro lo van a leer, y como yo digo, un libro no está completo hasta que el lector no haya hecho su parte, ¿no es cierto? Nosotros, los autores, escribimos, pero el libro no está completo hasta que no haya lectores que hayan completado su tarea. Así que yo preparé para esta ocasión esto que me pareció también de por qué, explica un poco por qué me impulsó esta historia a escribirla y transformarla en un libro, ¿no? Los libros no tratan sobre la realidad, ni la realidad se mete en los libros. Los libros construyen realidad. Los libros transforman la percepción y, sobre todo, la experiencia del tiempo, afirma Cárdenas, un escritor colombiano. Comillas: la historia se escribe con silencios, con omisiones, se escribe con pasión y muchas veces, las más, se escribe desde el poder de turno y habrán de suceder, por ello, injusticias, olvidos deliberados. Cierre de comilla. Esta última cita le pertenece a Leda Valladares, la gran investigadora tucumana del folclore andino. Estos olvidos deliberados no son casuales, sino causales de esas injusticias a las que se refiere la escritora Valladares. Por ejemplo, en la revista que editara el diario Zona Norte de General Pico del 18 de agosto del año 62, en la página 36 se insertó una guía general de Victorica, y en el rubro constructores aparecen registrados en este orden los siguientes: Luis Cesanelli, Vicente Estuto y Hermano, Nicolás Zapata, Isidoro Ortolán, Eduardo Orfila, Dionisio Miranda, Santiago Roca, José Mateo Raful, Carlos Leighton, Arturo Alí, Francisco Loyola, Isidro Gesualdi, Mariano López, Clemente Salazar y Ramón Ortiz. Sin embargo, 20 años después, todas las publicaciones periodísticas, como los libros que se editaron al arribar al primer centenario de Victorica, no lo mencionan en absoluto. Es cierto que Cesanelli había dejado su empresa constructora y alquilado su fábrica de mosaicos alrededor de 1958, pero estuvo presente en la actividad comercial, dado que se le había concesionado la cantina del Club Social, que la administró aproximadamente desde mediados de la década del 60. Allí trabajé junto a él durante 3 años, mientras cursaba los primeros años del secundario en el Félix Romero. Cuando regresé a Victorica a principios de 1970, él ya estaba retirado, definitivamente, de toda actividad física, atendido en el hogar por su hija menor, María Luisa. La tía Gilla instaló una cama en el sector de la esquina, donde estaban todos los muebles y la documentación de lo que había sido el escritorio de la empresa de nuestro abuelo. Allí viví casi 1 año y medio en ese ambiente donde aún estaba la gran mesa, el archivo y la silla donde él redactó sus presupuestos y recibió clientes y empleados. Recuerdo que en 1971
comenté con mi abuelo los destrozos que se habían producido con motivo de un gran ventarrón que tiró árboles de la plaza, voló techos de varias casas de las orillas y se cayó todo el tapial del cementerio. Comillas, a los techos, antes de ponerle la carga, hay que hacerles un encadenado, y a los tapiales hay que ponerles columnas cada 7 metros y encima hay que cerrarlos con un encadenado. Cierro comillas. Fue el comentario de la experiencia de un hombre que gastó más de la mitad de su vida subiendo los andamios con la cuchara y el fratacho en sus manos y la plomada y el nivel en sus bolsillos. Cuando aparecieron las publicaciones con motivo del centenario de Vitorica en febrero del 82, nuestro abuelo hacía 7 años que había fallecido. En ninguna de ellas está mencionado. Sí, en cambio, se cita a otros constructores contemporáneos. Ahora les voy a esbozar algunos de mis recuerdos sobre los italianos en Vitorica. Haciendo memoria de mi acercamiento a la italianidad vitoriquense, es que comparto hoy con ustedes. Los hijos del italiano Nicolás Marzano, cuando regresaban de Buenos Aires de visita a Vitorica, solían ir a saludar a nuestros padres cuando yo aún era un niño. En esa época, mi tía Gilla me invitaba a almorzar a la casa de los abuelos y allí me encontraba a veces con algún italiano que había llegado al pueblo. Por otra parte, el lechero italiano Vicente Achisa, en algunas ocasiones le escuché explicarle a mi tía Gilla lo que quería decir la carta que había recibido de alguno de ellos a quienes había cautivado. También tengo grabada la imagen de la mandolina desvencijada, el instrumento más popular de los italianos, pariente de la guitarra criolla, que estaba en el lavadero y que no puedo decir cuál fue el rumbo final que tuvo. Mi tía Selva Cesanelli se casó con un descendiente de italiano de apellido Spadini, oriundo de General Pico. La escuela primaria la cursé con mi prima Teresa, dado que fuimos a la escuela 7 y compartimos muchos momentos familiares. En algunas ocasiones venían parientes de Spadini, quien tenía en el patio cultivo de varias hortalizas y legumbres. Él alquilaba una casa de la familia descendientes de italianos de apellido Didio, y en una habitación vivía Juan Didio, hijo del italiano Miguel, ambos fundadores y jugadores de Cochicó. Contigua a esa casa estaba la familia Baldi, 2 descendientes de italiano. La señora, doña Magdalena, tenía en sus conversaciones todavía rastros del dialecto natal. Años después, contiguo a la misma, construyó su casa don Guerino Leonardi, hijo del italiano Bartolo Leonardi, quien había vivido en la misma manzana en una casa que después de su fallecimiento la adquirió don Enrique Sosa. A 1,5 cuadras hacia el lado de la plaza estaba el taller mecánico del italiano Luis Roberto Pagela, y a 1,5 cuadras hacia el lado del antiguo camino para Telén estaba la casa de la familia Marini. Con su hijo menor, Coco, y nuestro primo Coco Cesanelli, jugamos a la bolita, a remontar barriletes y compartíamos la juntada de piquillín y el potrero en la esquina del grifo con pelota de trapo o con fútbol. Frente a la esquina donde estaba el grifo de obras sanitarias estaba la casa de don Vicente Serraino y su familia. En el club social escuché a mi abuelo hablar algunas pocas frases en italiano con Juan Tapiola, un descendiente de la etnia. A veces en la vereda del club social
escuchaba a don Santiago Roca conversar con don Emilio Gilardini en una especie de jerigonza. Nicolás Didio era otro asiduo concurrente al Club Social, hermano de Domingo, presidente del Club Cochico hasta su fallecimiento. El comisario Mario Roberto de la Croce, en el 75, me dio acceso a varios libros copiadores que se encontraban tirados en una celda. De allí rescaté algunos temas que tenían que ver con italianos. Después, esos libros yo los entregué al Archivo Histórico Provincial. Cuando llegó el centenario de Victorica en 1982, el diario La Capital de Santa Rosa publicó la entrevista que le hice al italiano Vicente Imbelloni, que luego incluí en mi libro Historias de Vida. Esa conversación que tuve con él en mi oficina frente a la plaza fue muy enriquecedora, porque me interiorizó no solo de aspectos genealógicos de su familia, sino sobre la historia comercial de la empresa que fundaron con sus hermanos. En 1984 presenté en este salón el libro titulado Félix Romero, docente, periodista, político y trabajador cultural, como un homenaje a su vida y obra al cumplirse 50 años de su fallecimiento. Allí en la página 20 incluí la mención de la construcción del edificio de la Biblioteca Popular, que fue adjudicada al señor Luis Cesanelli. El 22 de enero de 1927 se reúne la comisión directiva por primera vez en el nuevo local, que aún le faltaban detalles. En el acta de la reunión, Félix Romero, como secretario, dejó constancia que, comillas, la aspiración acariciada durante tantos años de dotar a la biblioteca de edificio propio ha sido cumplida en una enorme forma feliz, y este esfuerzo colectivo es digno de pueblos que manifiestan preocuparse por sus instituciones. En febrero de 1986 recibí desde Munro, Buenos Aires, la maravillosa carta que me envió el historiador Antonio Marzano, donde me cuenta lo que ustedes van a poder leer después en el libro. El año 1989 publiqué en Caldeña mi artículo titulado Memoria de los abuelos, haciendo referencia a mi abuela paterna criolla, doña Elina García, y al abuelo materno italiano, el protagonista principal de este libro. Cuando en 1990 nos fuimos con nuestra familia a vivir a Santa Rosa, llevé conmigo el cuaderno de apuntes donde tenía registrada la entrevista al querido Tono Villoria, quien desde que tenía 15 años comenzó a trabajar con Cesanelli como aprendiz y lo acompañó en todas las obras. Incluso lo vi cortar mosaicos en la fábrica en La Pampeana. Yo era un niño de 7, 8 años y me gustaba ir a verlo, cómo se hacían los mosaicos, y ese aroma a la arena del río mojada, al cemento Portland y a los colores que se usaban para hacer esos mosaicos calcáreos. Un día, en una reunión en la estancia La Holanda, a mediados de la década del 90, la señora Carmen Ferrari de Ortiz Echagüe menciona que quien había construido el primer atelier del pintor holandés Antonio Ortiz Echagüe había sido Luis Cesanelli. Y entonces ella cuenta cómo fue la anécdota. Que Cesanelli le hizo el atelier y no le cobró la mano de obra. ¿Por qué? Porque don Antonio Ortiz Echagüe
es el que lo recomienda a quienes habían comprado las vertientes. Y él trabaja en las vertientes durante 2 años. Es la obra más grande que él hace en los campos de todo el departamento de Levantué. Es la estancia más grande que le demandó 2 años con mucha gente. Él tenía un pequeño camión, un rugby, que se lo había entregado el Club Cochicó como parte de pago cuando él hizo la primera etapa del salón del Club Cochicó. Y los caminos todavía no estaban abiertos, así que era muy difícil ir y venir. Años después, en mi libro Historias de Vida, presentado en el salón precisamente del Club Cochicó el 12 de febrero del 99, inserté una foto donde se lo ve subido a una escalera en el momento de colocar el horno de la panadería de la familia Marzano a toda página, y escribí un poco más de media carilla para referirme al abuelo italiano. Posteriormente, en el suplemento cultural Caldinia publiqué una extensa nota que la Arena tituló De agricultor a constructor, que es la semilla de la que germinó este libro. Pasaron algunos años en los cuales se produce el proceso de maceración y decantación de los contenidos, en los cuales siempre seguí indagando, buscando nuevos datos, fotos, documentos, cartas o personas que me contaron algo que tuviese vinculación con su historia profesional. Casi todos los años pasaba por la biblioteca buscando antecedentes, no solo de nuestro abuelo, sino de otras personas sobre lo que estaba escribiendo. En el libro de Pedro Telmo Lobo, el cofundador de la biblioteca, encontré por primera vez el topónimo Barrio Latino, donde cita como convecinos italianos a los Lemme, los Gesualdi, los Trapaglia, los Papaleo, los Didio, los Payela. Un día de verano del año 85, después de almorzar, me subí a la bicicleta, me puse la máquina de foto con la correa cruzada en bandolera y salí a dar una vuelta por el pueblo. Cuando llego a la esquina donde estaba el Hotel de Figueroa, como se lo conocía, me encuentro, para mi sorpresa, con que estaba en plena demolición. No había nadie trabajando, así que dejé la bicicleta a la sombra y tomé aproximadamente unas 6 o 7 fotos. Justo andaba un caballo comiendo pasto en la vereda. Alcancé a capturar el gran mural que había pintado en la pared del comedor el italiano Ludovico Brudaglio, quien vivió y trabajó en distintas actividades varios años. Aproximadamente el año 1986, el médico Pascual Ranz se aproxima a mi casa para mostrarme parte de la documentación que había pertenecido a la Asociación de Beneficencia María de las Mercedes. Allí accedí a facturas, cartas, los estatutos y hasta una foto del año 1913 que fotocopié para mi archivo. Entre ellas encontré una factura de la farmacia Paladino, de José Paladino, el italiano padre de Jorge Daniel Paladino, quien fue delegado personal de Juan Domingo Perón cuando aún estaba en el exilio en España. Su hijo es nacido en Vitorica. Aclaro que en el hospital debe estar toda esta documentación a resguardo, porque en la historia del nacimiento es la historia del nacimiento de esa institución. Toda la documentación que tengo, algunas en original y otras en fotocopia, la donaré al Archivo Histórico o futuro Museo de Vitorica cuando tenga su edificio propio y personal a cargo, o a la Biblioteca Popular si es que les interesa y tienen lugar y recursos para organizar adecuadamente el sector especial. Carlos Alberto Coco Cesanelli me cedió copia de la foto de los bisabuelos italianos y me contó algunas anécdotas,
dado que él había vivido desde su nacimiento hasta los 20 años aproximadamente en casa de nuestros abuelos. Además, me relató la experiencia de su viaje a Italia con su esposa Dora Zapata y la visita al pueblo del abuelo, Sant'Angelo d'Impontano, provincia de Macerata, de la región de Marche, en cuyo solar lo único que encontró, me dijo, fueron solo rastros del lugar donde había estado la casa. Ana María La Mónica nieta del italiano que fue socio de nuestro abuelo, me envió desde Buenos Aires una foto familiar y el árbol genealógico de la misma, que fue otro de los hermosos regalos que conservo. También su tío Carmelo La Mónica me regaló varias fotos de la estancia Las Vertientes, en las que él y su esposa habían trabajado y que la construyó, como dije, el abuelo Cesanelli, siendo la obra en la que invirtió mayor cantidad de tiempo. Después que la casa familiar quedó vacía, Graciela Gracia, nuestra prima, me facilitó la llave del antiguo escritorio y de allí alcancé a rescatar los pocos documentos y fotografías que aún quedaban en lo que había sido la oficina del escritorio de su empresa. No voy a decirles más porque quiero que lean el libro y que después me hagan preguntas. Ahora viene el momento de los agradecimientos. Reitero mi inmenso agradecimiento a las autoridades de la municipalidad, tanto del departamento ejecutivo como del deliberativo, por haber bautizado con el nombre de Luis Cesanelli la rotonda de acceso a la planta urbana y ahora por este libro. Pero este libro no hubiese sido posible sin la cooperación y colaboración de otras personas que están nombradas al principio, que ya lo señalé. Viene ahora el momento para mí de un descanso, porque durante 2 años prácticamente estuve con la redacción de este libro, la corrección y la preparación de su edición. Así que ahora me voy a tomar un descanso, pero creo que ustedes podrán después, en los encuentros que tengamos a lo largo de este año, del año que viene, o si me llaman por teléfono, porque yo a veces, la señora de la Torre, siempre cuando tenía algo que decir, me agarraba el teléfono y me llevaba por teléfono a casa y me contaba lo que ella había sentido y lo que ella estaba haciendo, ustedes saben que ella fue mi gran impulsora, ¿no? la que me dio el puntapié inicial para que yo siguiera en la universidad, ¿no? Porque yo tenía esa idea de chico de secundario, como hay muchos chicos ahora que todos quieren ser abogados, no sé por qué. Yo quería ser abogado, yo no sé por qué quería ser abogado, pero discutía con ella, porque ella me decía, no, pero vos tenés que ir a la universidad, tenés que ir a ciencias económicas. Y yo le digo, no, pero ahí hay mucha matemática. No, me decía ella, está el ciclo jurídico, está el ciclo económico, está el ciclo matemático, pero no es solo matemática. Yo la idea que tenía era que ciencia económica era todo matemática. Entonces, ella fue la que me impulsó a seguir. Y fui, me anoté, me dieron la beca con una recomendación de ella y cursé el primer año. Y bueno, y después seguí porque le empecé a tomar el gusto a las ciencias económicas. Entonces yo tengo, muchas de mis lecturas son escasas de la parte literaria, porque yo he leído
mucho de economía, mucho de política, mucho de finanzas, mucho de contabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero así todo, trabajando en el club social, no quiero dejar de mencionar. Mi abuelo se iba a dormir a las 12 de la noche, porque él ya tenía 72, 73 años. Entonces yo quedaba a cargo de todos los socios que estaban en el club. Él salía con su linterna, 5 o 6 elementos, porque la luz se apagaba a la 1, se cortaba la luz, no había más luz en las calles. Entonces, yo me quedaba ahí en el club social atendiendo a los clientes. Y tenía un cliente que no era italiano, era alemán. No era socio él. Se llamaba Luis Schwartz. Él empezaba el recorrido, él trabajaba en ese momento, atendía el motor del hospital. Pero él salía, iba al boliche Joffre, después iba al boliche La Pobrecita, después venía por el Club Cochicó, pasaba por ahí, por el Club Cochicó, y en todo tomaba mucha ginebra, grapa o mucha ginebra. Cuando llegaba al Club Social y él abría la puerta, el Club Social tenía piso de pinotea todavía en ese tiempo. Cuando él llegaba, yo había apagado ya las luces para no gastar tanta luz por el salón, porque la gente que estaba todavía estaba en las piezas de atrás. Entonces cuando él tocaba y ponía el pie y yo le escuchaba su pie y chirreaba en la madera, yo le prendía la luz para que no se llevara por delante la villa, que ahí estaba la entrada, ahí estaba la villa. Bueno, él llegaba, hablábamos poco, porque él ya venía muy fusilado venía. Entonces me pedía un café negro y una ginebra. Así que yo le hacía el café y le servía la ginebra. Hablábamos muy poco, yo no le preguntaba nada, porque si él quería decirme algo, si él tenía ganas de hablar, porque mientras tanto estaba fumando. Entonces, él terminaba y salía, y se iba a su casa. Estas son algunas cosas que yo recuerdo, como recuerdo las veces que iba y nos poníamos con don Nicola de Diego, el padre de Oscar, el chico desaparecido. Con el padre de Oscar jugábamos todos los días al chinchón en el club social con él. Porque él tenía el hotel a cargo con su familia, pero a él le gustaba jugar al chinchón, era una cosa que le gustaba todo el día. Terminaba y se iba con la canasta de comprar la carne al club social, porque después de ahí se iba a comprar la carne a la carnicería y volvía al hotel. Entonces, son cosas que uno le van quedando, ¿no?, en la memoria, y de pronto, cuando me pongo a hacer este libro, empezaron a salir otra vez, ¿no? Así que en algunos casos yo no alcancé a reportear a otra gente que me hubiera gustado hacerlo, porque ya se había ido de este mundo. Pero me acuerdo que una de las últimas personas que entrevisté fue a la hija de don Roca, a Elvira, la casada con Sanín, ¿no es cierto? Bueno, fui y ella me dijo cosas que yo no sabía, porque dice: mira, mi papá cuando vino trabajó con tu abuelo. Y dice: mi papá hizo la casa de los Nicolás. Bueno, cosas que vieron, si a veces la persona más humilde le puede dar a uno un dato, una foto o un comentario, ¿no? Y entonces uno va ubicando todas las cosas. Bueno, no los aburro más. Gracias por venir.